Bien, mis hermanos, pues hoy tenemos la porción, seguimos en la carta, en la primera carta a Timoteo, una carta totalmente pastoral, una carta, hermano, en donde va a hablar el Señor a través de Pablo, le habla a Timoteo, que es un pastor joven, ¿se acuerdan? Que es un pastor jovenazo, tiene aproximadamente como 30 años, en el tiempo que él empieza a hacerse cargo de la iglesia de Éfeso, una iglesia que fundó Pablo, una iglesia en donde empezó a florecer, empezó a haber palabra, pero como luego a veces sucede, y como seguirá sucediendo, llegaron falsos maestros. Esto es algo que ustedes tienen que conocer. Cuando llegan a la palabra de Dios, tienen que conocer que va a haber muchos falsos maestros que traten de engañarlos, que vayan tras de su dinero, que vayan hablándoles sobre doctrinas que no vienen en la Biblia, que van a hacer una torcedura prácticamente. Ya ves, mi hermana, cómo tuerces tú la jerga y nosotros los varones, porque ya los varones cristianos ya metemos la mano en las labores domésticas, ¿o no, Julio? Sí, ¿verdad? Ya metemos las manos al ayudarle a la esposa, ¿o no? El otro Julio. Claro que sí. Entonces, ¿ya ves cómo torcemos la jerga? Así hay algunos maestros falsos que tuercen la palabra de Dios, no le dan el verdadero significado, y por eso en ese momento Pablo está escribiéndole esta carta para que Timoteo, aún siendo un pastor joven, enfrente a los ancianos de Éfeso que se han levantado con muchas falsas doctrinas, o sea, falsas enseñanzas, algo que el Señor no dijo. Entonces, de esa manera es como hoy vamos a cerrar el capítulo número 1 de Primera de Timoteo, capítulo 1, hoy vamos a ver 3 preciosos versículos. Para aquellos que no traen Biblia, mi hermana Sayuri en la pantalla pone los versículos en la Biblia de las Américas, ¿verdad, Sayus? Perfecto, para que ustedes vayan siguiendo. Son 3 versículos nada más, pero que traen una gran enseñanza, una enseñanza preciosa, en donde ustedes hoy van a ver parte de esa situación de la guerra espiritual. Es una guerra, es una batalla la que se enfrenta en el transcurso de toda nuestra vida el cristiano. Y vamos a ver contra quién es la batalla, contra quién es la pelea, ¿no? Porque también este tipo de situaciones ha sido también muy mal enfocada por muchos predicadores, por muchas denominaciones, por muchas iglesias. O sea, lo han llevado a un extremo totalmente que da risa, de verdad, pero que es peligroso también seguir ese tipo de prácticas en la batalla espiritual. Por eso hoy Pablo está haciendo un llamado a Timoteo, y dice ¿cómo dice la pantalla, hermanos, en la imagen? Pelear la batalla. Hay unas letras en medio del Señor. Ok, muy bien. Entonces va a dar unas instrucciones para llevar a cabo esa batalla. Ustedes probablemente nunca han vivido una guerra, pero han oído hablar de ella. Han oído hablar que durante todo el tiempo de la historia ha habido guerras, siempre. Siempre ha estado en conflicto el ser humano contra el ser humano. Santiago dice la razón. Santiago habla acerca de por qué las guerras. Porque en nosotros existe un pecado que se llama egoísmo. Y ese egoísmo nos hace pensar que nosotros tenemos la razón y los demás están equivocados. Y también habla sobre situaciones de tipo material y un predominante orgullo que queremos sobajar a la gente, pisarle el cuello.
Entonces, ese tipo de concupiscencias que existen en nosotros nos hacen estar en continuo conflicto. No hemos ido a una guerra, una guerra en donde hay un fusil y hay cañones y hay granadas, no, pero también hemos estado en una guerra, ¿sí? A veces en una sola familia existe una guerra, a ver quién predomina a quién, lo que yo digo, eso es lo que se hace, y luego el otro no se deja, y luego empiezan los problemas, empiezan los insultos, empiezan hasta los golpes, ¿sí? Las separaciones de la familia, se va el esposo, se va la esposa, en fin, es una pelea tremenda, ¿no? Entonces, siempre el mundo ha estado en guerra desde que cayó Adán y Eva. Así es de fácil. Pero Pablo le va a dar unas instrucciones a Timoteo, hermano. Y vamos a leer los 3 versículos para que entremos de lleno para saber de qué nos va a hablar el día de hoy el Señor a través de Pablo y a través de Timoteo. ¿Ya están ahí, hermanos? Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 18. Y cito: esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees la buena batalla, guardando la fe y una buena conciencia, que algunos han rechazado y naufragado en lo que toca a la fe. Entre ellos están Himeneo y Alejandro, a quienes he entregado a Satanás para que aprendan a no blasfemar. ¿Ok? Vamos a orar. Padre, muchas gracias por estos 3 preciosos versículos, Señor, en donde las instrucciones para el hijo de la fe, Timoteo, de Pablo, es que reciba instrucción para una guerra, para una batalla, para que se dé cuenta lo importante que en esa batalla, lo importante es la fe del cristiano. Y que hoy, Padre, en nuestra vida venga esa palabra fresca para que nosotros estemos alertas, estemos conscientes, Padre, de que mientras no estemos concientizando que tenemos una guerra espiritual durante toda nuestra vida de cristianos será mediocre, falsa, tibia. Y entonces, Padre, realmente no enfrentaremos lo que tú nos estás mandando. A través de estos 3 versículos, Señor, abre nuestro corazón para que hoy salgamos diferentes de aquí y concienticemos, Padre, hagamos a un lado todas nuestras ideas egoístas para poder enfrentar esto como Él lo pide, con un deber. Gracias, Señor. Honra y gloria para ti en el precioso nombre del Señor Jesús. Su pueblo dice, amén. Bien, ahora sí, mis hermanos, vamos a desempacar esto. Porque ya vieron el primer versículo, ¿cómo dice? Ya vieron que en ese momento está dando una instrucción Pablo, el apóstol, a Timoteo, y le llama hijo porque él, desde los primeros capítulos que vimos, de los primeros versículos, perdón, le llama un verdadero hijo. ¿En qué? En la fe. Un verdadero hijo en la fe empieza a caminar obedeciendo lo que dice Cristo conforme a la palabra, no conforme a crea en Cristo como se le dé la gana a la gente, porque ese es uno de los puntos de los falsos maestros, que van a enseñar a Cristo, pero no conforme dice la palabra, sino conforme digan ellos, conforme mi propio sentir ante la vida y la filosofía y cosas que yo conozco de antes, voy a creer en él así. No, esa es una falsedad, no se puede creer en Cristo así. Se tiene que creer como dice su palabra. Su palabra es la revelación de Él hacia nosotros en esta vida. Y tenemos que confiar en ella porque la palabra dice la misma palabra que es inerrante. ¿Qué es eso? No tiene errores. Es perfecta la palabra, puedes confiar en ella. O sea, todo lo que diga ahí es inerrante, no tiene error. Es infalible. ¿Qué es eso? No falla.
Por esa razón tenemos que confiar en ella. Pero ¿qué creen, hermanos? O sea, tenemos que estudiarla, tenemos que discernirla, porque a veces parece que dice algo, pero no es eso, dice otra cosa, ¿no? Por eso dice aquí, esta comisión te confío, hijo Timoteo. Está dándole una instrucción para que siga una comisión. ¿Ustedes recuerdan la comisión que nos dejó Cristo a todos nosotros? Que prediquemos este evangelio. ¿A dónde? A todo el mundo. ¿Con qué propósito? Hacer discípulos. Hacer discípulos. Que alguien más siga a Cristo como un discípulo. Él es el maestro y nosotros somos sus discípulos. Y que hagamos más discípulos. Conforme alguien llegue, como mis hermanos que hoy vienen por primera vez, lo vayan conociendo tal y como es y qué es lo que quiere de nosotros. Para que esto suceda, Él tiene que darnos un nuevo nacimiento. Ese nuevo nacimiento se finca en que mis pensamientos, mis emociones y mi voluntad tienen que renacer. Él las va a hacer renacer. No puedo yo no tengo la capacidad para hacer esto, pero Él sí. O sea, de un muerto espiritual hace que nazca alguien vivo espiritualmente para Dios y lo empieza a capacitar. No importa que hoy sea tu primer día, no importa que hoy probablemente el Señor tenga misericordia de ti y te haga nacer de nuevo hoy en este día. Eso sería algo maravilloso, aunque todavía no conozcas mucho acerca de Cristo, aunque apenas vayas empezando a conocer de Cristo. Pero lo más maravilloso sería que hoy nacieras de nuevo, que hoy Él hiciera esto en ti. Esto sería lo maravilloso, porque ¿sabes qué? Ya literalmente te saca del infierno y te pone en la gloria, aunque todavía no sepas mucho acerca de Él. Y eso es precioso. Una vez que Él hace eso, entonces te capacita con el arrepentimiento y te pone la fe para que creas en Él. El arrepentimiento es una virtud que te capacita para un cambio de vida. El arrepentimiento quiere decir cambio de juicios y actitudes. Arrepentimiento no es estar llorando por la culpa. Arrepentimiento no es remordimiento, sino es un cambio que se va operando en el cristiano de la forma de ser que tenía de ser antes a una nueva forma de vivir. Eso es algo que nada más Él puede hacer. Y te pone la fe. ¿Qué es la fe? La confianza, para que creas lo que Él dice aquí y lo empieces a seguir. Ella ahí entra un proceso. No es de la noche a la mañana. Como decía un viejo adagio del mundo, Roma no se hizo en un día. Roma era una ciudad preciosa que tardaron años en levantarla, ¿no? Y estructuralmente y arquitectónicamente estaba preciosa. Ustedes la han visto en fotos, en películas, la han recreado y estaba preciosa la ciudad, pero no se hizo de la noche a la mañana, tuvo que haber un proceso. Así es en el cristiano, nace de nuevo, ya tiene la capacidad de arrepentirse, tiene la capacidad de tener fe en Cristo y ahora lo va a seguir. No importa lo difícil que sea, porque a veces es difícil y hoy lo van a ustedes a conocer. Aquí no les vamos a mentir. Aquí les vamos a decir específicamente qué conlleva, porque ahorita va a hablar algo importante. Son instrucciones a Timoteo para hacer guerra. ¿Ustedes han visto las películas de guerra? ¿Conocen algunos sistemas de cómo disciplinan e instruyen a los marines de Estados Unidos? ¿Han visto esto alguna vez o no? ¿No? Es bien dura la instrucción de ellos, de los marines de Estados Unidos. O sea, entran como 40 y terminan 3. Terminan 3, 4. O sea, porque es férrea la instrucción. ¿Con qué objeto y con qué propósito los meten a tan dura disciplina? ¿Para qué? Para que no a las primeras de cambio se acobarden en la guerra, para que sean máquinas, para que vayan a pelear por su país, sean precisos, estén alertas, o sea, sean certeros, o sea, sean guerreros verdaderos.
Y entonces los someten a una instrucción tan férrea que no todos aguantan. ¿Te suena? ¿Te suena la instrucción que va a dar Pablo el día de hoy a Timoteo? Porque está diciendo, aquí no quiero cobardes, que a las primeras de cambio agarren sus canicas y vámonos, ya no juego. No, ahorita es lo que vamos a ver. O sea, porque fíjate bien, dice, esta comisión te confío, hijo Timoteo, conforme a las profecías. ¿Cuáles eran las profecías del Antiguo Testamento, hermanos? La palabra de Dios también. Todo lo que los profetas hablaron era la palabra de Dios. Daban instrucciones en el Antiguo Testamento a todos aquellos que seguían al Señor. Un profeta se levantaba y le decía a Dios, ve y diles, ¿sí?, lo que quiero de ellos. Y llegaba el profeta y daba instrucciones. ¿Cuántos capítulos tiene Isaías, un profeta del Antiguo Testamento? 66 capítulos tiene. Y todos esos capítulos, o sea, hablan de instrucción para alguien que tiene fe en Dios. Y cómo lo va llevando de la mano, cómo lo va capacitando, cómo lo va instruyendo, cómo lo va disciplinando, cómo lo va haciendo que crea verdaderamente y confíe en lo que Dios dice. Y cómo le va quitando los lastres que traía antes ese ser humano, de idolatría, de falsas creencias, de falsas relaciones, de miedos, de cobardías, de un montón de cosas. Él le va quitando con la palabra. Ese es un profeta. Entonces por eso le dice Timoteo, conforme a las profecías que antes se hicieron en cuanto a ti, a fin de que por ellas pelees, ¿qué? La buena batalla. Ahora vamos a ver qué tipo de profecías le hicieron a Timoteo. Porque un profeta también, de vez en cuando, ¿qué hacía? Profetizaba el futuro. ¿Recuerdan a Isaías? Que dijo que un niño nos es nacido. Estaba profetizando a Cristo 4 siglos antes de que naciera. Entonces, de cuando en vez, él hablaba del futuro. Dios le permitía hablar de lo que iba a suceder en un futuro. Pero esa no era el propósito primordial del profeta. El propósito primordial del profeta era predicar la palabra para instruir a los hijos de Dios y que los hijos de Dios confiaran en Dios, aprendieran a vivir de esa palabra y tuvieran la fe en la promesa que es Cristo. Esa es la situación, pero ahorita lo vamos a ver a detalle. Creo que con demasiada frecuencia, hermanos, los cristianos observamos más la vida de Cristo, más la vida en Cristo como una vida abundante. Miren, fíjense bien, llegamos a Cristo y queremos una vida abundante porque escuchamos un versículo que habla de vida abundante, ¿cierto? Escuchamos un versículo que habla de amor, que habla de gozo, que habla de paz y una cómoda vida de esa abundancia, de ese amor y de esa paz. Queremos eso. Oye, no, aquí está fabuloso, Dicen que Cristo nos restaura, nos sana, nos prospera, y se va a acabar el sufrimiento que tanto venimos cargando de tantos años. Desde chiquillo yo he sufrido. Habían de ver los padres que me tocaron, había de ver la vida que viví, y empieza todo ese razonamiento en mi mente para ver que ahora esto me ofrece Cristo. Esta presentación del Evangelio está incompleta, hermano, porque sí es cierto que Cristo da esto, pero está incompleta. ¿Por qué dice aquí que está incompleta? Porque también Cristo habla de una guerra espiritual y de un sufrimiento por su causa. Y que el amor, el gozo y la abundancia vienen de otra manera, no como yo la quiero. ¿Qué quiere el ser humano como abundancia? Tener dinero, un buen trabajo, ¿no? Entonces todo eso empieza a ser así como si yo llegara a una parte donde primero quiero que me den lo que ofrece la vida y el mundo. Y resulta que en el primer versículo que me tira eso, ¿cuál es? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá para añadirse a ti. Primero busca eso, y todo lo demás que te preocupe en esta vida, como el comer, beber, vestirte,
y procurarte una vejez tranquila, vendrá después. Y Él lo va a poner conforme a los deseos de Él, no a los míos. Y entonces ahí viene ya, así como que ya no empieza a gustar mucho el asunto. Pero esta situación va a hablar también de una guerra contra un sistema. ¿Contra quién creen que es la guerra de ese sistema? Una vida mundana, contra una vida mundana. Porque esa vida mundana está auspiciada. ¿Qué es eso? Patrocinada. ¿Ustedes saben lo que es un patrocinador? Ahí en la tele, cuando estás viendo la película, de repente, chin, te ponen 3 horas de comerciales y salen todos los patrocinadores, los que pagan, ¿sí? Para que tú puedas ver esa tele, para que tú puedas ver ese evento. Bueno, pues esta vida está patrocinada por Satanás. La vida del mundo está patrocinada por él. Está patrocinada por la naturaleza pecaminosa del ser humano caído, lo que hay dentro de nosotros como pecado. Vean lo que dice, cómo vamos a empezar nosotros a hacer esa guerra, qué tipo de armas, qué tipo de elementos necesitamos. Segunda de Corintios 10, Segunda de Corintios capítulo 10, en el versículo del 3 al 6. ¿Estás ahí, hermano? Pablo está hablando, y si les cuento un poquito de trabajo buscar en la Biblia, acuérdense que en la pantalla, hermanos, están los versículos. Pues aunque andamos en la carne, esta es nuestra carnecita. A ver, hazte haciendo el cachetito. Esa es tu carnecita. Esa carnecita está muchas veces disponible mucho para el pecado, para lo del mundo, para el bienestar, para la riqueza, para la hamburguesa, para todo eso. ¿Sí? Ese dice, pues aunque andamos en esa carne, no luchamos según la carne. No luchamos como lucha la gente del mundo. La gente del mundo lucha contra sus problemas con psicología, con metafísica, con psiquiatría, con los grupos de autoayuda. ¿Qué más? Con el budismo, con el islam, con muchas cosas, ¿no? ¿Con qué dijiste, Ale? Con la superación personal, ¿sí? Van al yoga, aunque parecen yogis, van al yoga, hacen meditación profunda, en fin, en todo eso no luchamos según la carne. Estamos en la carne, pero no vamos a depender de ese tipo de sistemas que son auspiciados y patrocinados por Satanás, porque no luchamos según la carne. Ahora fíjate bien cuáles son las armas que utilizamos, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, no son como esas, ni tampoco vamos a utilizar pistolas, cuchillos, granadas, ni nada por el estilo, tampoco. Así luchan en el mundo, como ahorita hay una batalla en Ucrania, y ellos están luchando con bombas, con refugios, con estrategias. No, nuestra batalla no es así. Pero estamos en una guerra, como si estuviéramos en Ucrania, como si estuviéramos en Ucrania, pero no vamos a luchar de esa manera, sino que nuestras armas, porque las armas de nuestra contienda, con las que vamos a pelear, las armas con las que vamos a enfrentar a Satanás y al pecado, fíjate cómo son, dice, las armas de nuestra contienda no son carnales, no son esos métodos, ni son esas armas, no lo son, sino poderosas en Dios. Nuestras armas son poderosas en Dios. ¿Cómo sería un arma poderosa en Dios? Oración, palabra, práctica de la palabra, ¿sí? Porque no nada más es leyendo, sino practicándola. Si Dios te pide que renuncies al ídolo, renuncia al ídolo. Si Dios te pide que ya no creas en la Virgen de Guadalupe, renuncia a la Virgen de Guadalupe, porque es un ídolo.
Si Dios te pide que te sometas a Él en obediencia, sométete a Él en obediencia y empieza a dar los primeros pasos, ¿sí? Si eres una pareja que no ha recibido la bendición del matrimonio, tanto en la iglesia como por las cuestiones civiles, y Dios te pide que te cases, cásate. O sea, pero claro, hermanos, lleva un proceso. Tienes que venir a aconsejarte, pastor, ¿cómo me caso? Pues así, mira, no importa el vestido, no importa el salón, pero es así, ¿sí? Entonces dice aquí, nuestras armas son poderosas en Dios. Ahora, ¿para qué son poderosas en Dios? Esas armas, esa oración, esa palabra, esa práctica, ¿para destrucción de qué? De fortalezas. Mira, cuando el enemigo va a destruir una fortaleza, ¿cuál es lo primero que hace la nación que va a invadir otra nación? ¿Qué es lo primero que hace? A ver si escuchas las noticias, estás orando por Ucrania, ¿verdad? Y lo primero que quita de ahí, ¿qué cosa es? Los deja incomunicados, les quita la comunicación para que no puedan recibir ayuda del exterior. ¿Qué hace Satanás? Quita la comunicación de Dios contigo, la quita, te deja sin comunicación con Dios. Entonces vas a destruir esas fortalezas. Esas fortalezas, ¿dónde se levantan, hermano? Aquí en la mente. Traigo mis creencias acerca de mi vida, de mis expectativas, de mis triunfos, de mis anhelos, de mis propósitos. O sea, y entonces llega la palabra de Dios y así como una bola de esas que tiran, ¿sí las han visto? Unas grúas que traen unas bolas así y van a tirar un edificio y ¡paz! Les pegan bien duro y ¡chin! Se derrumban. Así. O esas bombas estratégicas que las ponen y de repente las explotan y ¡chin! Caen los edificios completitos así para abajo. Recuerden la palabra de Dios, cómo tiró un día Dios una fortaleza por medio de Josué. ¿Cómo la tiró? Por la fe. Se dieron vuelta 7 veces, gritaron y para abajo el Señor les dio la victoria. Esas fortalezas son las que tenemos aquí en la mente. Son aquellas que se levantan en contra, dice aquí, destruyendo. Vas a destruir esas fortalezas que están aquí, especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo lo que va en su contra lo va a destruir la palabra. ¿Sí duele, hermanos? ¿Te ha dolido cuando tienes que rechazar una idea que traes de mucho tiempo? Que esa es tu filosofía de vida, dices. Y luego hasta dices, yo siempre he dicho esto. De una manera altiva y jactante, ¿no? Yo siempre he dicho esto. Y ya después descubres que siempre lo has dicho mal, totalmente. Entonces dice, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia, ¿a quién? A Cristo. Esa es la manera como vamos a empezar lo que dice aquí, a recibir la instrucción. Le dice a Timoteo, recibe esta instrucción, Timoteo, porque tienes que pelear la buena batalla. En el versículo 18 le dice, desafortunadamente muchos cristianos contemporáneos no saben la naturaleza de dicha batalla, no la saben. ¿Saben qué hacen muchos cristianos contemporáneos hoy en día? Hacen rituales para destruir a Satanás. Hacen una reunión y empiezan a combatirlo, así como que yo decreto y yo lo expulso y no sé qué tal, con palabras, con un ritual tonto e infantil. De verdad, o llega el expulsador de demonios que se especializa en una escuela bíblica en donde dan unos tomos así grandotes de guerra espiritual y les dicen que ahí está el demonio fulano, el demonio sutano, el demonio, y las estrategias son estas, y ahí está haciendo todo ese tipo de tonterías. ¿Ya me entendieron o no? A ver, servicios, ¿no quieren abrir este baño, por favor? Es al revés, hay que darle una vuelta al revés, le están dando al contrario.
Gracias, hermanos. Y entonces dice aquí, muchos cristianos no saben de esta batalla, tienen una superflua creencia en Cristo, una superflua creencia, ¿abrió? Claro, una superflua creencia, ya abrieron, ya pueden pasar al baño los que gustan. Superflua en Cristo. ¿Qué es tener una creencia superflua en Cristo? Por encimita, si saben que Cristo existe. Miren, yo nomás les voy a dar un parámetro. Job era un hombre que amaba a Cristo, ¿sí o no? A Dios. Era obediente, era disciplinado, no había nada que no hiciera si no ponía a Dios primero. Y él era su Señor y su Dios. A tal grado que Satanás fue y pidió que, ¿sí?, que le permitiera a Dios tocarlo. Y entonces el Señor estaba tan consciente de lo que era Job, que le dijo: adelante, yo sé que Job no me va a fallar. Y cuando estaba en el dolor y en el sufrimiento, ¿saben qué expresó Job? Y era un hombre que amaba a Dios, que lo quería, que estaba todos los días con él, tenía comunión. ¿Qué expresó? Dijo: yo de oídas conocí a Dios, hoy que estoy en el sufrimiento le conozco. ¿Qué me espero yo? Si Job, que era un hombre entregado, fíjense bien, entonces por eso tenemos que conocerlo a detalle al Señor. Tienes que pasar tiempo con Él, no nada más el tiempo que te sobre, como dice la canción, el tiempo que te quede libre, si te es posible, dedícaselo a Cristo. Ya vamos a componer una así. Y la van a cantar el día de la velada. No, es todo el tiempo posible, conócelo, métete con Él, no seas superfluo, no le dediques 10 minutos, no le dediques un día a la semana. Hay cristianos que de verdad, hermano, por eso luego les preguntas algo y no saben. Es que no me acuerdo, pastor, pues si lo vimos el viernes en varones, pues no me acuerdo. Entonces, creen de una manera superflua en Cristo, tienen una superflua creencia en Cristo y ponen en oferta la gracia, hermanos. ¿Ustedes saben lo que es la gracia de Cristo? Un regalo inmerecido. Bueno, pues ahora la ponen en oferta. En la mañana yo veía una oferta de Cristo y se las voy a leer. Declaración profética de hoy por el apóstol fulano de tal, no lo balconeo. Declaramos que en tu casa hay paz, amor, gozo, venga la alegría y el gozo del Señor que venga en aumento en la unción y en tus fuerzas. Que Dios te levante con gran poder para resplandecer bajo la luz de su gloria. Que sea activado lo profético y el reino del poder, la paternidad a Dios. Que tu familia, tus hijos, todos sean prósperos. Y hay como 500 me gusta y todos dicen amén, 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 amén. Sí, yo lo declaro ya, que venga mi vida. Ese es malbaratar la gracia de Cristo. Esa es malbaratar la gracia de Cristo. Por eso lo ponen a Cristo, o sea, en oferta, su gracia. Son como soldados que han ignorado la verdadera lucha o la batalla. Otros hacen alardes tratando de derrotar a Satanás con pócimas mágicas. Y no es así, ni son rituales. Tenemos que realizar la buena batalla de la fe, le dice Pablo a Timoteo. El ministerio del verdadero cristiano requiere soldados enfocados, preparados, adiestrados, con una dedicación férrea, hermano. Segunda de Timoteo 2:4. Segunda de Timoteo. Vámonos a segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 4. Versículo 4. El soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria. Imagínate un soldado que va a instruirse en la guerra. ¿En dónde tiene que estar? En la preparación, porque va a la guerra. O sea, no puede andar aquí y allá y en la fiesta y en el negocio. O sea, entonces es una analogía que hace
Pablo a Timoteo y le dice, Timoteo, el soldado en servicio activo no se enreda en los negocios de la vida diaria a fin de poder agradar al que lo reclutó como soldado. ¿Quién te reclutó como soldado? Cristo. El reclutamiento es tu salvación, el reclutamiento es tu nuevo nacimiento, el reclutamiento es tu arrepentimiento y tu fe, ese es estar reclutado. Pues ahora resulta que muchos cristianos andan fuera del reclutamiento. ¿Cómo se llaman esos individuos que dejan el ejército? Desertores. Ahí andan desertando como tontos. También dice, hasta el 4 es nada más el 4, ¿ok? Fíjate bien, un soldado cobarde acobarda al pelotón, ¿sí o no? Un soldado cobarde acobarda a todos. Un soldado ignorante, un soldado miedoso amedrenta al pelotón. ¿Sí sabe lo que es el pelotón, verdad? Los demás soldados, los que van con él a la batalla. Un soldado ignorante de las maquinaciones de Satanás contra el pueblo de Dios desalentará al pelotón. Para comprender que ahora y aquí se desarrolla una lucha espiritual, debemos observar que inicialmente no había conflictos ni guerras. Cuando Dios hizo el mundo, dice que al final del sexto día que vimos el miércoles, todo era bueno y en gran manera, ¿cierto o no? Así dijo Dios al final. Todo era bueno y en gran manera, no había problemas, no había guerras, no había broncas. Ahora dice, pero algo sucedió, algo pasó que dio comienzo a la guerra. ¿Qué sucedió? ¿La qué? ¿Cuál caída? ¿De quién? ¿De quién? Hermanos, por el amor de Cristo, la caída de Satanás. Ahí empezó la guerra. Primero fue la caída de Satanás y luego fue la caída del hombre. Acuérdense, porque si no los van a reprobar ahora que hagan el examen. Primero fue la caída de Satanás. Ezequiel 28 del 11 al 19, para que observen esto. El profeta Ezequiel, de cariño le dicen Cheque. Así le dicen, ¿no?, a los Ezequieles de cariño. Ezequiel, ¿qué te dije? 28. Vamos a ver del 11 al 19. Vino a mí de nuevo la palabra del Señor. Hijo del hombre, eleva una elegía sobre el rey de Tiro y dile, así dice el Señor Dios, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y perfecto en hermosura. En el Edén estabas en el huerto de Dios, toda piedra preciosa era tu vestidura, el rubí, el topacio y el diamante, el berilio, el ónice y el jaspe, el zafiro y la turquesa y la esmeralda y el oro, la hechura de tus engastes y de tus encajes estaban en ti, el día que fuiste creado fueron preparados. Y algunos pensarán que está hablando aquí de Adán, pero abajo le dice, tú querubín, es un ángel. Tú querubín protector de alas desplegadas, yo te puse allí. O sea, Dios creó a Satanás como un querubín precioso. ¿Ya lo viste? ¿Y cómo lo vistió, pero rico, al querubín protector? Estabas en el santo monte de Dios, andabas en medio de las piedras de fuego. Imagínate, ¿no? ¿Cómo está ahí? Perfecto eras en tus caminos desde el día que fuiste creado, y ahí viene el problema, hasta que la iniquidad se halló en ti, hasta que la maldad apareció ahí en tu ser. De veras, a veces la mente finita no alcanza a comprender esto. Yo no lo alcanzo a comprender. Cómo estaba en un lugar tan especial, auspiciado por el Dios Todopoderoso, y cómo se halló maldad en él. Y luego dice aquí, a causa de la abundancia de tu comercio, te llenaste de violencia y pecaste. Y yo después te he expulsado por profano del monte de Dios. Y te he eliminado, querubín protector, de en medio de las piedras de fuego. ¿Cuál fue la causa?
Ve lo que dice el 17. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor, te arrojé en tierra, te puse delante de los reyes para que vieran en ti un ejemplo. Esa fue la causa, su orgullo que apareció, se vio tan precioso, tan hermoso que lo había creado Dios, que quiso ser semejante a Dios. Hermanos, dice aquí que en este capítulo, del versículo 1 al 10, se centra en un líder humano, el profeta, ¿sí? El rey de Tiro, porque ustedes van a ver ahí algunas cosas que se aplican a un humano, pero del 11 al 19 tiene aplicaciones que no pueden aplicarse a ningún ser humano. Ezequiel el profeta describe y asocia a Satanás con el rey de Tiro, para que no te confundas cuando veas una cosa u otra, porque dice que tuvo comercio, entonces lo va asociando, así como Isaías lo asocia con un rey babilónico. También Pablo los asocia con los falsos profetas. Ve lo que dice 2 de Corintios 11, para que tú asocies esto, ¿no? Cuando tú leas, porque muchos dicen, no está hablando de Satanás. Sí está hablando de Satanás, pero lo está asociando con el hombre. Así como Pablo asocia en 2 de Corintios 11:13. 11:13. 2 de Corintios 11, versículo 13. ¿Ok? De 13 al 15. Porque los tales son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Cuando habla de un fraudulento, de un falso, está hablando de alguien que no es un verdadero, ¿verdad? Pero que hablan de Cristo. Son falsos maestros, pero son maestros. Pablo los está denunciando. 14. Y no es de extrañar, pues aún Satanás se disfraza como ángel de luz. Por tanto, 15, no es de sorprender que sus servidores también se disfracen como servidores de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Tajante. Pablo asocia a los falsos maestros ¿con quién? Con Satanás. Dice aquí, un soldado de Cristo debe conocer la estrategia que Satanás usa para atacar a su iglesia. ¿Sí? Vea lo que dice 2 de Corintios, ahí regresen, pero ahora al capítulo 2. Regresen al capítulo 2, 2 de Corintios 2, 11. Y cito, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, porque él es muy ventajoso. Satanás es ventajoso. Satanás es estratega. Satanás no siempre va a llegar con trancazos, te va a endulzar el oído y hasta te va a dar así como un estado bonito en tu corazón. Conoce sus estrategias. Satanás no nada más es de cuernos feo, así que lo pintan caricaturescamente. No, es un ser perverso, pero es estratega, te engaña. Se disfraza de ángel de luz, ¿sí? Quiere la adoración, engaña a millones de gente. Por eso ten cuidado. 1, ciega la mente del incrédulo para que no vea la luz del evangelio. Llegas a predicar a algún lado y están todas las evidencias y muchos dicen no. ¿Te acuerdas, Luis? Están 20 ahí, te dicen. 2, ataca la unidad de la iglesia para dividirla. Aquí está dividida, pero porque hay 2 salones. No, sí va a llegar y va a atacar la unidad de la iglesia. Ataca a la familia, tanto de Cristo como la sanguínea. ¿Con qué objeto? Dividirla también. Acuérdense que Él es divisor. Ataca a los líderes de las iglesias. ¿Cómo peleamos verdaderamente esa batalla y ganarla? ¿Cómo la peleamos? Efesios 6. Efesios 6.
Efesios capítulo 6, versículo 12 al 18. ¿Ya estás ahí, hermano? Y cito: porque nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiendo hecho esto, estén firmes, estén pues firmes, ceñida su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de justicia, calzados con los pies de la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe, con el cual podrán apagar los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Qué es esto? ¿Qué te imaginas que es todo esto que acabamos de leer? Un estilo de vida, exactamente. O sea, no es un amuleto. No leas la armadura y digas, ya estoy armado. No salgas a la calle y me voy a chutar la armadura y ya voy armado. No. O sea, vívela, estudia la armadura, ve lo que quiere decir, ve las implicaciones que tiene, porque yo aquí te la podría dar, pero necesitaría otras 2 horas más. Y tú tienes que aprender, hermano, que cuando escuches la palabra, tienes que ir a estudiarla. Para eso necesitas una Biblia de estudio, necesitas comentarios, necesitas diccionarios, necesitas tener una relación con Cristo, no superflua. Pues ya con lo que dijo el pastor ya me llené. No, tienes que indagar, tienes que estudiar fuera de aquí, saliendo de aquí, en los días subsecuentes de la semana. Dedícale tiempo a tu vida espiritual. Por esa razón, como puedes ver, nuestras armas para la batalla son la palabra, la oración. Así que el intelecto, el talento, la destreza del ingenio humano son inútiles para esto, inútiles totalmente. Tienes que ir a la palabra, pero con tu intelecto, con tu talento y con la destreza que te ha dado Dios a su imagen y semejanza, entonces puede haber provecho. Entonces sí. La gran comisión, le recuerda Pablo a Timoteo, es un mandato divino para cumplir ante Dios y ante la iglesia. Es un deber, hermano. Esto que le está diciendo en el capítulo 18, en el versículo 18, es un deber. ¿Cómo tomas tú un deber? Porque nosotros los seres humanos somos muy dados a ser así como que no tener compromiso con nada, hombre, con nada. Un soldado tiene el deber de obedecer. Mira, se cuadra, pasa su general, su comandante en jefe, y se cuadra. Están en las filas, y si no le dice el comandante en jefe, rompan filas, llegue la mamá y lo esté besuqueando y lo quiere abrazar, él está firme. Y hasta que le dice, rompan filas, vaya y abraza a la mamá que tiene mucho tiempo que no la ve. Entonces es un deber nosotros obedecer esas órdenes. O sea, lo tenemos que hacer con ese sentido del deber, ¿sí? Nosotros somos bien superfluos, ahí se va, a la hora que sea. Si me levanto voy, pastor, si tengo tiempo. Es que anoche llegué muy cansado. Y el deber, hermano, así te estés partiendo por la mitad. Si el Señor te pide que vengas a la oración, ven a la oración. No, es que es muy temprano, ¿por qué no la cambian en la tarde? No, cuando tenga tiempo. Ahorita estoy muy enfocado en mi trabajo. Ahorita no tengo tiempo. Ahorita esto, ahorita lo otro. No sé, la hermana Berta anda peleando todos los viernes a ver quién va con ella a predicar la palabra al hospital, cuando debería de tener toda su agenda llena, ¿no? Y peleándose, ¿no? La Sandy 2, 3 veces a la semana, y Martita, y Raquelito, y todo, peleados, a ver, Alejandra, yo dejo a los niños a ver con quién, en una guardería, pero yo voy a predicar, ¿no? Berenice dice, ya hoy me voy a apuntar ahí. Hermanos, es un deber.
Dice aquí, es mi deber de todos los días, es mi deber de todos los días. En el verso 19, un buen mantenimiento de la fe es permanecer dedicado a la palabra de Dios, para guardarla, alimentarse con ella y predicarla. Y la conciencia de cada creyente nace de la conciencia de cada creyente, porque fíjate lo que le pide en el 19. ¿Ya lo pusieron, Sayus? El 19. Fíjate lo que le pide Pablo a Timoteo, que haya una buena conciencia, que haya un buen mantenimiento de la fe. Entonces, un buen mantenimiento de fe es permanecer dedicado a la palabra de Dios. No, ojo, no fanatizado, no fanatizado. No dejes de hacer también tus responsabilidades. Nosotros no somos fanáticos religiosos, somos personas que Dios nos da sabiduría para vivir. ¿Sí se entiende? No vas a descuidar tu trabajo, no vas a descuidar tu familia, no vas a descuidar de darle de comer al perrito, no vas a descuidar a tus hijos. Te da sabiduría para que en el tiempo, acomodando tu tiempo, le puedas dedicar ese tiempo a la palabra de Dios, para guardarla, alimentarse con ella y predicarla. Y la conciencia de cada creyente nace de la pureza doctrinal a una vida de piedad. Una buena conciencia no permite enseñar doctrinas erróneas, ni estar afiliados a los falsos maestros inmorales y ciegos, ya que estos enseñan el error para justificar sus pecados. En el verso 19b, porque nosotros vamos viendo el 19a, aquí Pablo, todo el punto crítico de disciplinar a aquellos que estando en una iglesia caen en prácticas de pecado, por lo cual se les debe expulsar. Aquí hay disciplina, hermano. Aquellos que caen en prácticas de pecados, se les aplica una disciplina hasta el grado de que si no entienden, se les expulsa. A veces muchos se peinan de pestañas porque aplicamos la disciplina. ¿Cómo ese pecador va a enjuiciar al otro? ¿Cómo es posible? Así lo manda Dios. ¿Qué quieren? A mí no me reclamen, ni se enojen conmigo. Vayan y reclámenle a Dios, que Él puso las reglas y las normas. ¿Sí? Ahora vamos a ver algo importante. Dice Pablo ahí en el versículo 20, entregar a alguien a Satanás predispone que no estaba completamente en su poder, ¿cierto? Porque dice, cuando yo voy a entregar a Himeneo y a Alejandro, a veces hay que decirle con nombre y apellido a los que son entregados a Satanás. Entregar a alguien a Satanás predispone que no estaban completamente en el poder de Satanás. Por lo tanto, quienes ahora son entregados a Satanás deberán de haber estado bajo la protección que brindó la iglesia. A alguien que inclusive sea falso maestro, falso hermano, que esté aquí con nosotros, ¿sí? y está protegido por la bendición de la iglesia. Esto a veces muchos no lo quieren creer tampoco. Israel es una prueba fidedigna de ello cuando tú estudias la palabra, porque no todos son Israel, dijo Pablo en Romanos 6, más que sin embargo los judíos no redimidos también recibieron beneficios de Dios, ¿sí o no? ¿Recibieron algunos la tierra prometida, sí o no? Y muchos recibieron el beneficio del sacerdocio levítico y del sistema expiatorio que tenían. Recibieron beneficios y eran falsos. No todos eran Israel. Algunos incrédulos son bendecidos por estar asociados con el creyente, ¿sí o no? ¿En dónde dice esto? Primera de Corintios 7:14. Primera de Corintios 7:14. Cito, porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido creyente. De otra manera, sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Reciben beneficios, estén aquí, aunque sean falsos, reciben beneficios.
Una vez aclarado esto, Pablo entrega a un tal Himeneo y Alejandro a Satanás para juicio. Para para juicio, no para correctivo, sino para que aprendieran a no a blasfemar más de Dios. El Señor, ojo, ojo hermano, porque esto nos interesa a todos. El Señor en su soberanía puede entregar a Satanás a creyentes con propósitos de su gracia. Ay, mamá. Creyentes que no andan en pecado, creyentes que son obedientes, creyentes que estudian la palabra, creyentes que andan por la derecha. ¿Cuál es el ejemplo? Job, el primero es Job. El primero es Job. Él lo entregó a Satanás. ¿Y quién era Job? Su hijo amado. Y puso una experiencia preciosa en todo el libro de Job, digna de ser estudiada, imitada y trascendida por un cristiano. Digna, preciosa la palabra, que trae relatos hasta de la creación. Hermoso cómo nos reveló ahí a través del libro de Job, que se cree que por muchos teólogos que fue el primer libro de la Biblia, no Génesis sino Job. Y entonces, hermanos, tenemos que ver esto, pero también ahí entra Pablo, ¿sí? Ahí entra Pablo, un mensajero de Satanás que lo abofeteara para que no se enalteciera. Cuidado. También va toda una generación, hermanos, de creyentes van a ser entregados a Satanás en una persecución tremenda. Bueno, para aquellos que creen en la tribulación, aclaro. Cuando los hijos de Dios son entregados a Satanás es para un castigo correctivo, como le sucedió a los apóstoles. Los apóstoles fueron entregados a Satanás. Les dijo el Señor: ¿qué creen, muchachos míos, 12 de los míos? ¿Qué creen? Que Satanás me ha pedido zarandearlos, como a trigo los va a zarandear el Satanás. Pero yo voy a orar para que la fe de Pedro no falle. Pero los pidió a todos, no nada más a Pedro. Chéquenle bien y verán que los pidió a todos. Y fueron entregados y fueron zarandeados para un correctivo. ¿Para qué? Para que aprendieran la consecuencia de sus actos. Nosotros en nuestros actos tenemos consecuencias para bien o para mal. ¿Cómo evitar ser entregados a Satanás? Con eso cerramos. Aunque la soberanía de Dios a veces puede ir por encima de todo esto. Pero ¿cómo podemos asegurarnos por aquello de las dudas? Practicando una vida santa, una vida de santidad. Esa es la manera más cómoda que se encuentra en la Biblia para que tú, dice la palabra, que a los hijos de Dios, Satanás, no los puede tocar. A sus hijos, los que andan en santidad, practicando su palabra. Cuidado y te salgas las trancas. Cuidadito, hermano, porque sí existe Satanás. Y está puesto para corrección. Está puesto, él obedece las órdenes de Dios. ¿Sí? Nosotros no debemos de ver a Satanás en todos lados. No, debemos de ver a Dios en todos lados. Pero conscientes de que ahí hay un ser maligno dispuesto a aplicármela si me salto las trancas. Ya sabes, tú sabes exactamente en este momento cuáles son las cosas que Dios quiere en las que tú andes bien, en las circunstancias que estés, hermano, casado, soltero, de novios, de lo que sea, en tu trabajo, con honradez, ¿sí? En tu negocio, siendo justo. ¿Qué más? En tu ministerio, estudiando la palabra, no siendo un falso maestro, no siendo un falso líder, ¿sí? En tu matrimonio, siendo un buen esposo, siendo una buena esposa, siguiendo el diseño de Dios, en todo eso, hermano, ¿sí? Pero si empiezas a querer, entonces, ahí están las consecuencias de nuestros actos. Vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias, Señor, porque en esta preciosa mañana tú nos has advertido instrucciones, Señor,
para que nosotros peleemos la buena batalla de la fe. Sabemos, Padre, que esas fortalezas se levantan en la mente de todos aquellos, Padre, que con altivez quieren tirar tu palabra. Nosotros mismos, Señor, podemos ser tentados a hacer eso. En todos lados, mi Señor, nos encontramos con fuertes presiones, oposiciones y la actividad demoníaca que impera en este mundo. Pero confiamos en ti, Señor, porque tú eres soberano sobre todas las cosas y nosotros dependemos de ti. Danos la fuerza y la fortaleza, Señor, para seguir santificándonos toda nuestra vida, para tener el deber, Señor, que se nos tatúe en el alma el deber que tenemos contigo, Padre, como algo primordial, como las órdenes que tenemos que cumplir de parte de ti. No descuidando nuestra vida, Señor, no descuidando a nuestros hijos, nuestro trabajo, nuestra familia, Señor. Pero sí hay un deber contigo, Padre, que tiene que ser primordial. Y tú nos darás la sabiduría para poder cumplir esto y seguir avanzando en tu reino, para que nuestra vida realmente, Señor, sea transformada. Bendito, alabado y glorificado seas por siempre, Señor. Todo esto, Padre, que hoy se ha dicho y se ha hecho, sea en el precioso nombre de Cristo Jesús. Su pueblo dice, amén.